Hoy jueves 7 de mayo del presente año, aún estamos ahí en la lucha que ya nos hemos prácticamente determinado, que tenemos que dar el apoyo, creo que totalitario, al único partido en el cual nosotros vamos a poder rescatar y escribir como un nuevo gobierno o una nueva patria, el partido Juntos por el Perú. Nos guste o no, tenemos que elegir por uno y creo que es el mal menor. En este caso, creo que está también en la misma plancha presidencial el presidente Pedro Castillo, que también él tiene un papel importante en este partido y nosotros también apoyamos justamente por ese motivo. Y aparte de eso, este partido Juntos por el Perú está llevando y tiene, creo que como propuestas, ¿no es cierto?, de derogar muchas leyes que este gobierno usurpador ha venido haciendo o proclamando leyes sin haber consultado al menos al pueblo, solamente porque son estos supuestamente elegidos y están haciendo como que a dedo todas leyes delincuenciales que no favorecen al Perú y menos a los patriotas o compatriotas en este caso del país. Por lo tanto, nosotros, desde ya lo dije, estamos empezando todos los días a que podamos nosotros sumarnos para elegir a un gobierno nuevo, a un gobierno que va a luchar y defender no solamente nuestro territorio, sino también nuestros derechos como ciudadanos, como peruanos. Y sobre todo, queremos un gobierno patriota, un gobierno peruano, un gobierno soberano, un país que sea prácticamente independiente, no como lo que vemos ahora, un país sumiso, dependiente de los terroristas yanquis, un lacayo más que están ahí, como Argentina, como Ecuador, obedientes, ahora como en Chile, este presidente que acaba de ingresar o entrar. Pero en fin, nosotros tenemos que ser diferente al resto. Una copia casi similar al hermano país de México. México también tiene y ha salido gracias al presidente AMLO. Su país se ha venido mejorando, tanto es así que no sufren ni siquiera con esta crisis que estamos teniendo casi mundial. En cambio, nosotros teniendo gas estamos sufriendo. E incluso el combustible, que obviamente está todavía a manos de nuestros yanquis o estos del imperio del mal, tenemos que nosotros también como que, o este gobierno tiene que todavía obedecer a lo que digan estos delincuentes del norte o del imperio del mal. Entonces, lo que nosotros estamos pensando, hemos dicho ya, una nueva asamblea constituyente para escribir nuestra nueva constitución, para poder redactar nuevas leyes con nuevas normas de esta actualidad, no del pasado, porque ya lo que tenemos, la constitución anterior y la otra también, porque ya están ya como que ya pasados. Tenemos que actualizarnos, ver este futuro, el presente y este futuro que nos avecina. Entonces, ¿qué cosa es? Proteger lo nuestro, proteger desde lo más mínimo en este caso y centímetro del país, defender nuestro territorio. Entre ellos están el medio ambiente, los minerales que se están escapándose hoy en día, como en tierra o como en piedra o en bruto está saliendo, tanto así que ni siquiera pagan ellos impuestos. Lo llevan a otros países y en ese país recién pagan impuestos altísimos. Entonces aquí están haciendo lo que quieren. Este gobierno usurpador está haciendo lo que quiere. ¿Con quién? Sus aliados, los fujimoristas delincuentes, que son los terroristas más del Estado. Entonces, nosotros como peruanos ya hemos despertado y somos muchos, que ya lo vengo diciendo, que sí, efectivamente hace un par de horas estuve conversando con una persona que todavía tenía esas ganas de votar por otro partido criminal, en el cual le dije, no tenga miedo, ¿por qué vamos a temer? No es extremismo. El señor Roberto Sánchez no es que sea extremista, él está yendo con una consigna de que haga respetar nuestra patria, de que haga respetar nuestros derechos
Y sobre todo, estos empresarios delincuentes, estos empresarios lacras, estos empresarios que se zurran en nuestra ley y sobre todo en toda ley que está prohibida en deforestar, en contaminar. No hay quien controle, no hay quien haga un control realmente como tiene que ser. Hemos tenido el derrame hace par de años, nada más del Repsol, en donde estos delincuentes ni siquiera se les ha ocurrido indemnizar y menos pagar el daño que ha dejado cuantioso. Simplemente les ha dado una coima a estos lacras funcionarios y ahí quedó. No hay denuncias, no prosigue lo que es como debería de ser todo este caso para que al menos nosotros podamos rescatar o poder obtener siquiera de esas multas gigantescas en el país un dinero extra para las arcas del Estado. Pero en este caso creo que esos empresarios ya lo saben. No quieren dar al Estado, sino dar a unos cuantos pelagatos o unos cuantos gatos que son y que están en cargos ahí. ¿Para qué? Para que ya no sigan y para que no molesten. Y ni qué decir de la prensa basura amañada con delincuentes y sobre todo esperando de que nosotros les demos ese famoso publicidad del Estado. Que nosotros no tenemos por qué dar absolutamente nada a estos. Quizás como una propina, quizás eso también, pero no tanto como le dan tantos millones que se van ahí en cada canal basura, cada programa basura que transmiten. Creo que basta y suficientes ya teniendo un canal, creo que con eso se suma. Entonces yo solamente jalaría a lo que diga el presidente o a los anuncios que están haciéndose todas las veces que ellos promocionan o el Estado que promociona. Y creo que aparte de eso, los canales deberían haber una ley que estos canales, ya que trabajan al Estado y viven del Estado, entonces no es que vivan tampoco, sino que ellos, como todo empresario, nos sacamos el ancho. Entonces, como nos sacamos el ancho, no voy a pedirte al Estado que me mantenga o al Estado que me dé. No. Entonces, yo como Estado, entonces yo como empresario, si quiero que me auspicie algo así, ojo, entonces tiene que pagar un derecho o más claro. En este caso, por ejemplo, si un inquilino está en tu casa, al menos podría ponerse a barrer la suciedad de tu casa, al menos. Creo que con eso pagaría al menos como que congraciar con el dueño de la casa. En este caso, creo que yo pienso que los canales deberían hacer lo mismo. Son extranjeros, son en canales extranjeros. Entonces, como están en un país, en el país en territorio peruano, en un país que ni siquiera son de ellos, a la vez están que ganan con las publicidades no privadas, la idea era, o sería, si estás en el Perú, al menos que tus publicidad del Estado o los anuncios del Estado sean gratuitos. No tengo por qué cobrar o pagarte, perdón. Entonces el Estado no tiene por qué pagar ni un solo sol. Al contrario, que estos empresarios sean serviles, pero para el peruano, para el país, más claro. Así nos ahorraríamos. Pero en este caso, ¿qué pasa? Estos son unos extranjeros, no pagan tanto impuesto porque se sabía que no pagan ni impuestos. Aparte de eso, nosotros tenemos que pagarle por nuestra publicidad de Estado. Cuando estos delincuentes empresarios de los canales basura, su obligación está, si quiere estar en el territorio peruano, que la ley o en el contrato que sea, cada publicidad que se haga del Estado sea gratuito. Al menos así vas a pagar. Debería ser, aparte que pagaría sus impuestos. Pero eso no pasa. Estos delincuentes empresarios saben muy bien que si llega Roberto Sánchez, que va a llegar Roberto Sánchez, van a tener que pagar. Obviamente están haciendo todo casi lo imposible para que pueda su candidata, la terrorista Fujimori, entre al poder. ¿Para qué? Para que
tal cual. Nos sigan robando, nos sigan asaltando. Ahora nosotros tenemos que trabajar casi el doble. ¿Para qué? Mantener a estos lacras congresistas que entró la mayoría delincuentes de Fujimori, los senadores y diputados. O sea, tenemos que pagar nosotros a estos lacras más cuando la otra, esa Mari Carmen, esta delincuente basura, decía no va a haber gasto alguno, ni tampoco va a perjudicar al Estado peruano. Tan lacra y basura tiene que ser esta delincuente, pero sí se ponía a ladrar cuando el presidente Pedro Castillo hacía alguna u otra cosa a favor del país, pero sí se arañaba esta delincuente basura cuando quería, y hacía el presidente Pedro Castillo quería hacer las leyes a favor de cada uno de nosotros, como el ingreso gratuito a la educación. La educación no tiene por qué ser mercantilizada, como ya lo dijo él mismo. La educación tiene que ser gratuita. ¿Por qué tiene que haber niveles de educación? O sea, cuando pagas te enseñan más y cuando no pagas te vale o les vale madre, no. Entonces, la educación es del Estado y como tal, y por lo cual tiene que ser una enseñanza buena, como los alimentos que hemos visto ya en el mismo periodo de la terrorista, esta asesina, Dina, usurpadora y la espuria. Se ha encontrado enlatados contaminados hasta de caballo. O sea, ya estamos viendo ahorita de Argentina que están comiendo carne de caballo. O sea, ¿qué nos espera cuando entre esta terrorista Fujimori? No lo vamos a permitir. No vamos a permitir que esta terrorista Fujimori esté en el cargo de presidente de Perú. Ya es suficiente estar gobernando por las sombras como lo que es una delincuente más, como todo delincuente que tiene que estar por detrás. Entonces, nosotros como peruanos tenemos que elegir y apoyar por la mejor o la otra opción que es buena, que es saludable, que nos favorece a nosotros, sí, nos favorece a nosotros. Entonces, lo que queremos es un gobierno que nos apoye, que nos aliente al peruano a salir adelante. Si por ejemplo tienes una empresa, entonces ayuden a progresar y no solamente eso, a industrializar. Hay que empezar a ser un país industrializado. No tenemos por qué depender de países terceros, de países que ya realmente están yéndose para el tercer mundo, como lo vemos, este imperio del mal. Este imperio del mal ya prácticamente está enterrado, ya está desapareciendo, ya está en sus últimas décadas o en sus últimos tiempos ya. Entonces, tenemos que ver al futuro. Y el futuro está ahí, justo ahí frente a nosotros, frente al Océano Pacífico, China. China es un país muy potente, aparte con Rusia, que Rusia también es un país potente en armamento. Entonces, tenemos que apoyarnos y sobre todo, ¿por qué no haber comprado armamentos del país hermano de Rusia? Que viva Rusia, sí, que viva Rusia, la gran Rusia. Entonces, ¿por qué no adquirir aviones así, como las de Rusia o como las del mismo Irán? ¿Por qué carambas tenemos que comprar o adquirir aviones, en este caso el F-16 de los terroristas yanquis, cuando ni siquiera les sirven a ellos mismos? O sea, la basura que no te sirve, tú lo vendes, pero los tontos, en este caso hay tontos serviles o lacayos como estos fujimoristas, terroristas y aliados de este imperio del mal, se ponen a comprar chatarra, sabiendo que es inservible, sabiendo que son chatarras. Y se ha visto ya con los trenes lacras y asquerosos que están ahí, oxidándose más. Porque delincuente tiene que estar preso ya, por el daño tan irreversible que se ha hecho. Es un daño tremendo, no solamente económico, sino que también está perjudicando prácticamente con esa contaminación de chatarras. Por lo tanto, no es un tren como me dice o como dicen, moderno. Es un tren que ya no sirve, que ya no vale. Entonces, nosotros como peruanos tenemos que rechazar ese tipo de actos y no estar apoyando a lo que es
o ser aliados más de esos delincuentes. Creo que el voto, cuando tú o sufragas al otro partido contrario de esta banda criminal, estaría siendo cómplice en este caso y sobre todo siendo un traidor más a la patria. En este caso, nosotros nos sumamos al apoyo. ¿Para qué? Para que el partido de Juntos por el Perú llegue al cargo de presidente con el candidato Roberto Sánchez. Entonces, una vez llegado él, sea él quien apruebe esas leyes donde nos han prácticamente mm, cerrado o nos han limitado en el voto, que es el voto popular o la asamblea constituyente, para nosotros poder decidir qué es lo que nos conviene y qué no, a favor nuestro y sobre todo a favor del país. La consigna es, como ya lo dijo el candidato Roberto Sánchez, el cambio de constitución, que nosotros y todos lo queremos, que las leyes y las reglas del juego que haga un cambio. En este caso, que estas empresas que se están llevando casi el 80% en ganancia y hasta más, sean un 30% para ellos, ¿cierto? Y nosotros tengamos la mayor parte, la mayor tajada del pastel o en este caso de las ganancias, porque de donde salen todos estos recursos que se llevan gratuitamente estos delincuentes son justamente del territorio peruano. Entonces nosotros no tenemos por qué estar regalando más. Es por eso que estos lacras, que son unos cuantos, ¿no es cierto?, se paran llevándose lo que es los minerales y con eso están comprando armamentos como los mismos terroristas yanquis. Se están armando las mineras mismas como que con mafias. No hay minera al menos responsable, quizá. Y si hay, salvo algunos cuantos, pero la gran mayoría son hasta inconscientes. Claro, son patriotas peruanos que nosotros apoyamos que haga el trabajo o que trabajen, pero también que cuiden el medio ambiente. El medio ambiente que se está prácticamente contaminando de a pocos. Ojo, hemos visto también los mismos piscigranjas que hay muchos hermanos del Ande se ponen a criar, pero con estas mineras que contaminan el agua, echan, sabe Dios qué minerales o qué contaminantes y venenos al agua. Entonces los peces mismos tienden a fallecer o a morir, en este caso en cantidad. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los pueblos vecinos o la misma ciudadanía o los mismos pobladores de los alrededores de estas minas. Hemos visto ya las mineras también que están en Cajamarca, es a tierra abierta o a cielo abierto, perdón, que está dejando un daño casi inservible. El Yanacocha, que quiere dejar la laguna de Yanacocha sin agua, entonces otros apoyan. En la mina está bien, está en su derecho que apoyen. ¿La minería es buena? Sí, señores, cuando es muy responsable y sobre todo cuando pagan sus impuestos. ¿Para qué? Para que nos sirva a nosotros. Y con eso, tener buenas carreteras. Hospitales, no soy tan fanático, eso sí, yo me declaro, no soy tan fanático de la salud. Podemos cuidarnos, sí, pero la salud de esta no me sirve a mí. La salud ancestral, esa es lo que yo siempre voy a respetar. La salud ancestral, la salud natural, la salud buena que nos sirva. No nuestra salud de esta organización criminal, de nada de la salud que tiene esta famosa OMC o OMC, ¿no es cierto?, que es una organización criminal que no sirve ni para la salud. Entonces, hospitales, si se va a construir, entonces que se construya pues para bien y con equipos como tiene que ser y que estén especialistas o personas que quieran trabajar y que quieran servir a la población. Hoy en día tenemos médicos que no están con esa vocación, enfermeras que no tienen ni vocación y en toda la parte médica en nuestros casos no tienen vocación alguna, solamente están por la vocación o por el sueldo
que tienden a ganar. Entonces, un profesional tiene que ser como lo que dice un profesional. Entonces, si te gusta una carrera, entonces tienes que tú amar esa carrera. Tienes que tener un poco que ser responsable también con la otra persona porque depende de ti o del médico, o, ¿no es cierto?, su salud. Entonces, si nosotros vamos a buscar o pedir hospitales, entonces que sean buenos hospitales, no de construcciones que se quedan como elefantes blancos y que no sirven para nada. Tenemos y hay efectivamente hospitales que están inservibles, que les faltan algunas veces también sus implementos. En fin, hemos visto ya muchos lugares del país que hasta goteras caen como catarata desde el techo de un hospital. Y ojo, que también había hospitales modernos, tampoco nos escapan. O sea, los hospitales de hoy en día están tan fatales realmente. Lo que yo sí pediría mejor es, uno, el mayor presupuesto para la educación. Y ojo, también que sean y haya carreteras que conecten a nivel nacional, carreteras buenas, y que el Estado se encargue anualmente con todo el presupuesto y con todos los impuestos que cobran, que se ocupe una parte, el Ministerio de Transporte que tenemos, que carga una cantidad de dinero, que se ocupe en contratar, si es que hay gente para que pueda repararlos, que se encargue de reparar toda carretera nacional, todavía nacional, y no poner peajes simplemente en las entradas de los capitales o de los diferentes capitales del departamento para que solamente lucren cuando ni siquiera los tienen en las carreteras en buen estado. Entonces, la carretera, sí, eso sería un pedido en lo mío, por ejemplo, y creo que en la mayor parte de la población sería eso, las carreteras y la educación, y sobre todo la alimentación, que debería ser la alimentación desde el desayuno, almuerzo y si es turno tarde cena a todos los estudiantes, tanto de primaria, secundaria e inicial. Aún así, la otra ley, y una de las tantas leyes que nosotros debemos pedir realmente es que cada delincuente, ojo, ¿no es cierto?, que haya cometido delito grave, ¿por qué no? Si en el mismo país de los terroristas yanquis eliminan, matan, ¿y por qué no acá en el Perú hacerlo? Si hay leyes, hay convenios, entonces nosotros no tenemos por qué estar en convenios de países o simplemente estar atados de manos porque algunos países no quieren que cumplamos como tiene que ser. Aquí lo importante es que debemos rescatar las leyes de los comuneros, de los Andes en este caso, o de los pueblos lejanos del país. Tienen unas leyes, creo que más rígidas, que son más, unas leyes que realmente valen, y debemos rescatar ese tipo de leyes. Y aún así ni siquiera hay robos ni asaltos en las ciudades, como en Lima mismo. Vemos en el norte, vemos qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos que cambiar las leyes del juego. En este caso, ser leyes que ataquen a los delincuentes. Y sobre todo las cárceles. No tenemos por qué el país, ojo, todos los impuestos que se dan, no tiene por qué pagarse a estos delincuentes con el alimento. Todo delincuente que ingrese a la cárcel, todo delincuente que purgue condena, tiene que pagar, ojo, su comida. Y aún así no tenga su comida, entonces los delincuentes simple y llanamente se pongan a trabajar como tiene que ser. Porque así como nosotros nos sacamos el ancho todos los días para tener un pan en la mesa, no solamente eso, no tenemos que sobrevivir, ¿no es cierto? Porque aparte de que nos tenemos que pagar impuestos, tenemos que cuidarnos de la inseguridad tan basura, aparte de las carreteras que están un desastre, igual que la cara de esos delincuentes, casi lacras. ¿Por qué? Porque no es justo. Porque mira, uno,
las carreteras están buenas, los carros no se malogran. Ahora, ¿qué pasa? Carreteras que están hasta las patas, hay carros que se malogran con los mismos muelles, las llantas, la mercadería, la carrocería, etcétera. Es un sinfín realmente de todo lo que ocasiona solamente estos pequeños detalles que son ya, creo que ya vistos por todos en sí. Y creo que hasta les más ciego podría verlos, hasta las carreteras que están fatales, o sentirlo al menos, ya no lo ven, entonces lo pueden sentir incluso hasta los ciegos. En este caso, no hay peor ciego que no quiera ver. Estos congresistas delincuentes simplemente no quieren ver y se hacen de la vista gorda, porque realmente sí verían. Ojo, hablando de las carreteras, tuvimos un candidato en estas últimas elecciones que falleció justamente por esta carretera. Esas carreteras que son un desastre, esas carreteras que son un asco. El candidato Napoleón Becerra, ese candidato, en este caso el candidato Napoleón Becerra, falleció cuando estaba en plena campaña. Se iba a un lugar, ¿no es cierto?, del Perú, y simplemente por el mal estado de la carretera se estrelló. Aparte de eso, también hay congresistas. Sí, hay una persona que ella era en un gobierno anterior, había ocupado un cargo público del ministerio, entonces también falleció en una empresa. Entonces, no solamente han muerto candidatos, han muerto ministros, también han muerto ciudadanos patriotas y compatriotas como nosotros. Y aparte de eso, ojo, no solamente la carretera está en mal estado, sino que también la misma policía y los militares, como hemos visto hace poco ya de nuestros hermanos que hasta el día de hoy no están encontrando justicia. Entonces, ¿qué pasó? Lo han matado. O sea, tenemos que cuidarnos uno de los delincuentes, verdaderos delincuentes, y tenemos que estar con estos también de cuidarnos de estos, porque hemos sido terroristas del Estado, porque son del Estado. Entonces, que asuman esa responsabilidad que hicieron. Esa matanza no es adrede ni tampoco por casualidades o fue un lapsus, no. Este asesinato tiene un nombre, o sea, ellos saben a qué iban o direccionaban o con qué dirección estaban yendo. Siempre han dicho que cada vez que hay campaña, la terrorista Fujimori usa este tipo de actos para amedrentar a la ciudadanía. Pero el peruano en este caso no somos tontos y tampoco tenemos miedo. No, señores. Esta delincuente tiene que desaparecer de lo que es del Estado, en este caso, de todo lo que es la política, para así nosotros poder luchar con con todas las armas que nosotros tenemos que tener cuando ingrese el nuevo gobierno de Estado. Por eso, ahora, viéndolo uno, entonces tenemos que apoyar el partido que nos va a apoyar también a nosotros como ciudadanos o como compatriotas en este caso, defendiendo los derechos. Claro, tendrán los defectos y errores, como todos. Y creo que también ellos están entrando con con un interés también de ocupar algunos cargos. Y quizá, ¿no es cierto? Nadie sabe, tengan otras intenciones, pero al menos podemos decir que no va a ser como este gobierno que estamos pasando teniendo al menos. Las leyes que se están creando o ya se han creado se tienen que derogar. Eso es lo que nosotros tenemos que impulsar desde adentro, desde el poblado más mínimo. Tenemos que alzar nuestra voz de protesta para hacerles recordar
que nosotros no estamos de acuerdo si están confabulando o simplemente si están llevándose a un acuerdo con estas mafias de delincuentes que solamente lucran y vienen a perjudicar al país. Entonces, dicho esto, y está que nosotros vamos a apoyar al candidato Roberto Sánchez para que llegue a la presidencia. Ojo, que nosotros lo estamos haciendo como compatriotas y como peruanos. No queremos mafia, no queremos delincuentes, y menos estos lacras que están ocupando el gobierno. El cambio tiene que ser de todas las esferas del poder, desde los ministerios, de todas las oficinas, de todas las entidades públicas. Se tiene que extirpar, se tiene que eliminar este mal hábito que se ha estado gestando desde las bancadas, desde la época de los terroristas fujimoristas, en este caso, de que tenemos cada institución pública amañado o simplemente corruptos. Entonces se tiene que entrar a toda acción pública a trabajar por lo que uno tiene, ya sea en papeles como el título y sobre todo con el conocimiento y siempre con la vocación a su profesión, no porque siempre hecho tenga un OnlyFans como este Congreso ha contratado a chicas de OnlyFans y nos lo ha convertido como un burdel el Congreso. Desde esa época ha debido de cerrarse dicho Congreso o dicho espacio del Congreso en este caso. Pero hemos visto cómo simplemente hemos tenido que soportar hasta que culmine este gobierno usurpador. Por lo tanto, todo eso queremos borrar y hemos tenido ya esta amarga experiencia. Pero siempre vamos a decir que hubo un fraude, sí, un fraude escandaloso y vergonzoso que estamos como que sobrellevándolo cuando nosotros tenemos que sentirnos indignados y rechazar este tipo de actos, porque lo que hubo fue un fraude tan descarado que nadie dice nada, ni menos los partidos que deberían de estar ahí peleando todos los días, así como lo hacen por aquí, para poder ingresar cuando no deberían ingresar ese sujeto. Y bueno, aclarado todo, y bueno, al día de mañana nos ponemos nuevamente en contacto, y sí, estamos todos los días siempre acordando para que sumemos más al voto de partido Juntos por el Perú, que tiene que obviamente ser un gobierno del Estado o del Perú, de la patria, en este caso del trono. Dicho, gracias, sería el día de mañana.